la embriología. De hecho, esas barreras, esas defensas, ese sistema inmunológico, nosotros lo adquirimos cuando salimos por la vagina de nuestra madre, por el tracto vaginal, por ese orificio donde la vagina de nuestra madre está llena de microorganismos entre los cuales nosotros adquirimos, y esas son las primeras, el primer sistema inmunológico que nosotros recibimos. Por eso cuando un niño va saliendo por el tracto vaginal, por el orificio vaginal, ese niño no tiene que ser limpiado inmediatamente porque él necesita adquirir todos esos microbios, esos microorganismos para que el cuerpo comience a adquirir defensas. Las barreras externas en la superficie del cuerpo o de órganos, barreras externas, ahí tenemos los lisosomas, lisosima en las lágrimas, saliva y mucosidad nasal, que era lo que yo les estaba hablando anteriormente, el cerumen del oído, epitelio ciliados. Yo les estaba hablando sobre el epitelio eh, del tracto respiratorio, y les estaba hablando de este tema, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros respiramos, no respiramos oxígeno puro. No respiramos oxígeno puro, sino contaminado. Y para nosotros llegar a tener oxígeno puro, nosotros pasamos por 7 barreras de purificación del oxígeno. En la nariz, primeramente, si el oxígeno va contaminado, es recalentado por las fosas nasales. Pasa por la mucosidad, si hay algún patógeno se queda pegado, igualmente por los vellos de la nariz, por los pelos de la nariz. Ahí tenemos ya 3 barreras. En el tracto respiratorio, ese tracto respiratorio también tiene mucosidad y cilios, o sea, vellosidades. Esas vellosidades del tracto respiratorio siempre están haciendo un movimiento como peristáltico hacia afuera. En otras palabras, que em, los patógenos que se quedan pegados en las vías respiratorias, hay unos cilios o unas vellosidades que ellos se están moviendo hacia arriba y van sacando todo eso hasta llegar a nuestra boca y poderla expulsar o enviarla al sistema digestivo, al ácido clorhídrico, para ser destruido. Es interesante, hermano, cuando nosotros respiramos, ese oxígeno no va puro, así que llega a las vías aéreas, y cuando llega a los alveolos, donde se va a hacer un intercambio gaseoso entre dióxido de carbono y oxígeno. Ya ese oxígeno que ya entra al alveolo, la parte más pequeña pulmonar, ya ese oxígeno, ese aire ha pasado por 7 filtros para ser purificado. Así que nosotros, no crean, hermanos, de que cuando respiramos no, toda esa contaminación, igualmente el humo cuando una persona cocina con leña, con madera, ese humo no es adquirido de una vez directamente a los alveolos o a los pulmones. No, pasa primeramente por barreras, por filtros, para que nuestro aire o el aire que respiramos no pueda llegar contaminado. Así que, hermanos, sobre el sistema respiratorio también hay otro tema demasiado profundo. Lo que les estoy hablando es nada más exteriormente, externamente o por encima del iceberg. Solamente estamos tocando la punta del iceberg, pero cuando hablamos de problemas respiratorios, pulmonares y todo eso, es bastante profundo. Los sistemas, cada sistema, el sistema digestivo, el sistema endocrino, el sistema linfático, el sistema respiratorio, el sistema tegumentario de la piel, el sistema nervioso, son profundidades, maravillas de un Dios perfecto que nos hizo. Así que recuerden, cada vez que nosotros respiramos, mis hermanos, Dios nos ha puesto barreras para que ese aire llegue
purificado. Y cuando nos enfermamos es cuando ya la protección, los alveolos o esa parte ciliada, los cilios o esas vellosidades se han disminuido, se han enfermado, se han dañado por tanto tabaco, por tanto humo, por tanta exposición a contaminantes, por tanto alimentos irritantes. Entonces, cuando ya nosotros hemos destruido esas barreras a través de malos hábitos, malos alimentos, eso se va debilitando y posteriormente eso, hermanos, mis queridos hermanos, pues lastimosamente ya no pueden defendernos y ahí sí se adhieren las bacterias, los hongos, las enfermedades, se van formando células malignas que se van a desarrollar en cáncer. Cáncer pulmonar, cáncer en la tráquea, cáncer en el sistema respiratorio. Y ya es porque ya el cuerpo ya dio todo lo que tenía y ya el cuerpo pues ya no da más. Así que tenemos barreras externas en nuestro cuerpo, en la superficie. Tenemos las lágrimas, saliva, mucosidad nasal, el cerumen del oído, el epitelio ciliado que está en la vía respiratoria, secreciones de glándulas sebáceas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos continuamente sudando, también excretamos, las glándulas sebáceas excretan un tipo de aceite para proteger nuestra piel. Los ácidos y enzimas digestivas, como el ácido clorhídrico que nosotros tenemos, eh, ahí también cualquier patógeno que llegue ahí se va a cocinar, se va a suazar, porque eso es un ácido completamente con un pH bastante alto o extremadamente peligroso para las bacterias y los hongos. De defensinas intestinales, estamos hablando de la microbiota intestinal, las floras bacterianas normales que también se pueden producir, que se producen en la vagina. Por eso es importante que la vagina de la mujer sea, no sea lavada con jabón o con otros ingredientes, porque está quitando una gran cantidad de microbiota vaginal que posteriormente, si la elimina, van a entrar bacterias y hongos. Igualmente, en la espermina, en el semen del varón, también hay microorganismos que son defensores. Tenemos también los epitelios de revestimiento que son protección o barrera. ¿Se dan cuenta, hermanos, que Dios a nosotros nos puso una coraza? Estamos acorazados y hay una batalla continua todo el tiempo. Desde que nosotros nos acostamos hasta que nos despertamos, nos levantamos, caminamos, en todo momento estamos en batalla. Y muchas veces el perfume que nosotros utilizamos es un contaminante para estas barreras. Por eso el perfume se debe de utilizar en la ropa y no directamente en la piel. Huele rico, pueda que nosotros queramos presentarnos ante un evento importante y nos perfumamos todo. Y muchas veces, hermanos, lo que estamos haciendo es deteriorando esas barreras. Así que lo más alejado posible de la piel deberíamos de usar el perfume. Así que ese es un consejo de nuestra hermana Sonia. Hace algún tiempo creo que está grabado ese tema en este canal. Estuvo hablando de lo peligroso son los perfumes, los desodorantes. Hermanos, hay desodorantes naturales que podemos utilizar. Los desodorantes químicos muchas veces huelen ricos, son muchas veces por los comerciales son puestos como los grandes protectores y muchas veces esos transpirantes, esos productos químicos que está llevando el desodorante, esos olores que nos quita de nuestras glándulas sudoríparas, están siendo internadas dentro del sistema linfático. Y eso, hermano, el sistema linfático lleva todos esos contaminantes cuando ya no los puede destruir,
los lleva para producir inflamación o se pueden introducir en la sangre cuando ya esos químicos que diariamente utilizamos o introducimos en nuestro cuerpo ya no son, ya esas barreras protectoras han sido debilitadas y pueden entrar a nuestra sangre y nos pueden contaminar. Hay desodorantes naturales, el limón, podemos utilizar el bicarbonato, podemos utilizar la piedra lumbre. eh, Ahora hay desodorantes de eso, ¿verdad? Y es natural y no te va a dañar la microbiota, no te va a dañar tus defensas o tus barreras. Vamos a... Estos, hermanos, son células que están en nuestro organismo, en nuestra sangre. Los macrófagos son los que se encargan de fagocitar muchas veces los microbios, los microorganismos que están dentro o han entrado o han traspasado las barreras de protección primarias. Entonces, cuando entran ya a nuestro organismo, los macrófagos comienzan a fagocitar, a comer. Y no pierdan de vista esta explicación, hermanos, o esta imagen. Ahí miramos en la parte roja que ahí está entrando una una bacteria, un hongo, un intruso y anda ahí en nuestro organismo, entonces el macrófago lo que hace es fagocitarlo. En otras palabras, tragarlo, comerlo. El macrófago es como una babosa, como un pegamento que él anda en todo nuestro organismo y lo que él hace es fagocitar, tragar. Y a través de cuando entra el microorganismo al macrófago, él comienza a fagocitarlo o a destruirlo a través de enzimas destructoras. Fagolisosomas se llaman y comienza a hacer una digestión material de cuerpos extraños. En otras palabras, lo comienza a destruir, comienza a comerlo, a partirlo en pedazos y luego lo elimina. Así que en la parte izquierda tenemos nosotros un macrófago, en la parte derecha también tenemos otro macrófago y ahí tenemos la presa. Los macrófagos son otra parte de la barrera de nuestro cuerpo. O sea, en otras palabras, que el, si el agente patógeno entra, no fue detenido por las barreras externas que les acabo de presentar anteriormente, no fueron detenidas, entonces ahí entran los macrófagos también a trabajar, a limpiar nuestro cuerpo de las impurezas. El sistema inmunitario innato actúa en el lugar de la infección mediante una serie de reacciones locales. O sea, que cuando nosotros ya un elemento está infectando determinado tejido de nuestro cuerpo, también entra el sistema inmunitario, que son una gran cantidad, hermanos, de células que están dentro de nuestro organismo, específicamente en la sangre, y ellos están preparados, están como un ejército, son millones y están preparadas para entrar a defendernos. Por eso siempre tenemos que tener el sistema inmunológico que está dentro de la sangre. Les hablé del tema pasado, tenemos que tenerlo activo, alimentado, en máximas condiciones para que cuando entre un patógeno sea destruido fácilmente. ¿Han escuchado ustedes el término? Dice que tiene baja las defensas. Y a una persona que tiene baja las defensas, los microbios, los microorganismos lo van, lo van a postrar en cama fácilmente. Entonces, el sistema inmunitario innato actúa en el lugar de la infección mediante una serie de reacciones locales conocidas como procesos inflamatorios y a nivel sanguíneo a través de las proteínas del sistema de complemento. La inflamación es una de las primeras respuestas del sistema inmunitario innato ante una infección. O sea, donde hay inflamación puede, hermano, en la mayor parte hay infección. A menos pues que sea un edema, ya por problemas renales y todo eso, pues también si hay un edema, si hay una persona
tiene retención de líquidos en los pies o en los brazos o en la cara, nos estamos dando cuenta que puede haber una infección renal, que sus glomérulos no están funcionando bien. Otra inflamación por alguna lesión externa que nos eh, hayamos adquirido. Así que donde hay inflamación, es una de las primeras respuestas del sistema inmunitario innato ante una infección. Quiere decir, hermano, que cuando nos golpeamos, cuando hay una lesión, cuando hay un problema en nuestro organismo, ahí se concentran todos nuestros defensores, todas esas barreras de nuestro cuerpo internamente. Y hay una infección, hay una inflamación. ¿Por qué? Porque ellos están acumulados ahí y ahorita vamos a ver por qué. Cuya finalidad de la inflamación es aislar y destruir el agente patógeno en el punto de infección. Durante la respuesta inflamatoria, ¿hay alguien ahí? ¿Me están escuchando? Estoy hablando solo, hermano. Aquí estamos, aquí estamos. Ok. Presente. Bueno, no se me duerman, hermano. Durante la respuesta inflamatoria, los macrófagos, los neutrófilos, fagocitan. ¿Qué es fagocitar? Comer, tragar. Los macrófagos y los neutrófilos, esos salen, hermanos, en los exámenes de sangre, a ver cómo los tenemos, si altos, si están bajos, cómo están nuestras defensas. Entonces, fagocitan y destruyen los microbios patógenos y los mastocitos y fagocitos. ¿Qué hacen? Liberan una serie de sustancias químicas. Entonces, vean, hermano, ahí tenemos macrófagos, neutrófilos, mastocitos y fagocitos. ¿Y qué es lo que tienen los mastocitos, fagocitos? Tienen una serie de sustancias químicas, en otras palabras, que esos patógenos, ese microbio, le va a caer, hermano, sustancia química, van a ser regados por sustancias químicas responsables de una reacción local. Las histaminas, segregadas por los mastocitos, provocan un efecto vasodilatador y aumento de la permeabilidad capilar. Eicosanoides, producidos por macrófagos y mastocitos, elevan la temperatura local y dilatan los vasos sanguíneos asociados con la inflamación. ¿Por qué los vasos sanguíneos se, se activan, hermanos? ¿Por qué, por ejemplo, los eicosanoides producidos por macrófagos y mastocitos elevan la temperatura local y dilatan los vasos sanguíneos? ¿Qué significa dilatar los vasos sanguíneos? Significa que los vasos sanguíneos se van a abrir. Vasos sanguíneos, estamos hablando de las venas, arterias, y dentro de ellas viene todo un ejército. Entonces, cuando se dilatan es que se van a abrir, va a haber como una barrera abierta para que todas las defensas puedan traspasar los vasos sanguíneos y puedan entrar a defender donde está la lesión o el problema. ¿Qué les parece, hermano? Es un sistema de defensa tremendo. O sea, todo esto, todas estas barreras, todas estas defensas andan dentro de la sangre, pero cuando ven que fuera de la sangre o hay un tejido que está dañándose, hay un tejido que hay problemas, entonces hay una vasodilatación, se abren las venas o las arterias y luego comienzan a traspasar hacia la parte se llama líquido intersticial. Y a través del líquido intersticial comienzan a llegar al tejido y comienzan a hacer su trabajo. Entonces, cuando nosotros tenemos temperatura, ya nos vamos a dar cuenta de que hay una infección, de que nuestras células defensoras están tratando de llegar a esa infección y que nos están defendiendo. Así es. Así que tenemos también, espérenme que voy a compartir aquí que estoy leyendo, pero no estoy compartiendo. Así que tenemos las citocinas también. Las citocinas, espero, hermano, que este tema no sea aburrido, ¿verdad? Si está aburrido, voy a escuchar a alguien que esté roncando, se me durmió o se me fue. Las citocinas e interferonas atraen
quimiotácticamente a los fagocitos, además de activar a ciertos tipos de linfocitos como las células asesinas naturales. Nuestros investigadores que llegaron a conocer, a estudiar la sangre y a saber de que existen estas células asesinas naturales se llaman NK, Natural Killer en inglés. Natural Killer significa asesinas naturales. Así que las citocinas e interferones atraen quimiotácticamente a los fagocitos, además de activar a ciertos tipos de linfocitos como las células asesinas natural killer. En otras palabras, hermano, que aquí dentro de nuestra sangre hay un escuadrón, un ejército preparado, capitanes, cabos, soldados, y ahí los tenemos, hermanos, todos trabajando juntos en armonía para poder liberarnos de determinados patógenos. Los signos de inflamación son enrojecimiento, causado por el incremento del flujo de sangre a la zona como consecuencia de la dilatación de vasos sanguíneos. Edema o hinchazón dolorosa, ¿por qué nos duele? Cuando nosotros tenemos una inflamación nos duele, porque los vasos sanguíneos se hacen más permeables y lo que hacen, lo cual provoca dolor e inflamación de la zona debido a qué? A que se ejerce presión sobre las terminaciones nerviosas. O sea, en otras palabras, hermano, que nuestros vasos sanguíneos, nuestra piel y el sistema nervioso están en común acuerdo y entre ellos no se están dañando, eh, no se están apretando, golpeando. Ellos están en un lugar perfecto. Pero cuando hay inflamación, el sistema sanguíneo, los vasos sanguíneos comienzan a inflamarse y comienzan a apretar el nervio. Y cuando apretan el nervio, por ejemplo, cuando hay una radiculopatía, cuando tenemos una radiculopatía es un pinzamiento de una vértebra con otra y está pinzando el nervio que está en la parte entre las vértebras. Pinza el nervio y hay dolor. Entonces apenas se toca el nervio y hay un dolor. Entonces cuando tocamos una inflamación, ponemos nuestro dedo ahí y dice la persona, ay, me duele. Cuando tiene inflamado el colon y le tocamos, hay inflamación. Cuando debajo de la 12ª costilla, la última costilla que nosotros tenemos, metemos nuestros dedos a través del tacto, metemos nuestros dedos debajo de la costilla y ahí estamos tocando el hígado y también la glándula de la vesícula biliar y entonces apretamos un poco y a la persona le duele, ahí hay inflamación, hay dolor y la persona, vamos a ver que se nos va a mover hacia la parte queriendo huir, hacia otra parte queriendo huir para que no le sigamos apretando. Entonces, la inflamación, ¿por qué se da, hermano? Porque los dolores, ¿por qué se dan? Porque las terminaciones nerviosas están siendo contracturadas, están siendo apretadas. Y es por eso que sentimos dolor. El dolor lo provoca el sistema nervioso. Por eso las personas diabéticas, cuando una persona es diabética, y ya avanzada, hay personas que van perdiendo la sensibilidad porque la diabetes, el azúcar, le va dañando la mielina y el sistema nervioso. Y después no va a sentir. Hay personas que se pueden meter un clavo, pararse un clavo, introducirse un clavo y no sienten dolor. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso está siendo dañado. Por eso ya no le está llegando oxigenación y pues lastimosamente se le tiene que cortar ese miembro porque se va a necrosar, se le va a podrir, se le va a dañar. Entonces no hay nervio, el nervio está dañado. Gracias a Dios, hermanos, nosotros sentimos. Mire, palpe sus manos, sienta cada parte, hasta un vello, hermano, tiene una terminación nerviosa. Un vello, un pelito, está conectada con terminaciones nerviosas. Jale un pelo y le duele. Se da cuenta, hermano. Entonces, la sensibilidad.
del sistema nervioso es otro tema, hermanos, extremadamente bello, hermoso. Cómo Dios a nosotros nos ha puesto tan perfectos y nos ha hecho tan sensibles. Aumento de la temperatura local se origina por la vasodilatación y el aumento del consumo de oxígeno debido a la intensa actividad que tiene lugar. Entonces nos damos cuenta, hermanos, de las batallas que hay ahí. Por ejemplo, fíjense en la imagen número uno. Tenemos una herida, ahí tenemos a un patógeno, algo que ha sido introducido en nuestra piel, en nuestro organismo, agente patógeno, y ahí quizás esa espina tenía bacterias, tenía hongos, estaba sucia, puede ser una espina, un clavo, algo que se introdujo, y ahí vemos, hermanos, la histamina que se activa. ¿Qué hace la histamina? Inflama y también despierta a todo el ejército. Y ahí vemos, hermanos, que se produce una inflamación, pero ¿quiénes se despiertan también? Los macrófagos. ¿Y qué hacen los macrófagos? Fagocitar. En otras palabras, lo que hacen, van a comenzar a tragar bacterias. Ustedes no pueden pasar de aquí. Ustedes van a ser fagocitadas. ¿Y qué hace el macrófago? Comienza a digerir, a hacerlo más chiquito. La histamina provoca la dilatación y permeabilidad de los capilares y los macrófagos salen de estos capilares. Los macrófagos, hermanos, amigos, están en todo el cuerpo, en todas partes. Y la histamina también. Así que apenas se toca a nuestro cuerpo y se le hace una lesión, la histamina se activa, inflama, activan los macrófagos comienzan a fagocitar y ahí comienza, hermanos, la batalla. Ustedes no van a entrar aquí. ¿Qué les parece? Tremendo. Ahí en la tercera imagen ya vemos los macrófagos que están comenzando a fagocitar. Los macrófagos destruyen los agentes patógenos, las células muertas, forman pus. Así que cuando estamos sacando pus de una lesión, de una herida y tenemos pus, eso es, hermano, ¿quiénes lo hicieron? Los macrófagos. ¿Qué les parece? Tremendo, tremendo, ¿verdad? Y ahí tenemos los componentes de una respuesta inflamatoria. ¿Qué es lo que sucede? Ahí tenemos las proteínas del plasma, los leucocitos, los linfocitos, los monocitos y cada uno de ellos, las plaquetas que después de una herida, las plaquetas son esas que están ahí anaranjadas, no anaranjadas, verde, verde tierno. Eh, las plaquetas son aquellas que cuando ya los macrófagos, los linfocitos, los monocitos, los leucocitos ya hicieron su trabajo de limpiar, de quitar toda infección, de eliminar las plaquetas, dicen, bueno, nos toca a nosotros. Y las plaquetas comienzan a poner cemento, no cemento, no le vamos a llamar cemento, podemos llamarle cemento, cemento humano. Comienzan a tapar la herida, comienzan a trabajar. Igualmente, en la parte de abajo miramos los fibroblastos. Los fibroblastos son los que están trabajando en ese lugar, mis queridos hermanos, construyendo otra vez la piel y todo el sistema que tenemos ahí. Así que tenemos el sistema de reparación también. ¿Qué les parece? Todo un complemento, ¿verdad? Que la fiebre se trata de una subida de temperatura corporal por encima de su valor medio normal que se sitúa 36-37 grados centígrados, provocada por la acción de la citocina, factor proteico soluble específico sobre el centro regulador de la temperatura del hipotálamo. El ascenso de la temperatura favorece la acción del sistema inmunitario. Entonces, el sistema inmunitario va a trabajar mejor ¿dónde? Cuando hay temperatura. Trabaja mejor a temperatura más alta al mismo tiempo que ralentiza el crecimiento de los patógenos. En otras palabras, hermanos, cuando el patógeno no está siendo destruido por toda la defensa, la otra defensa que tenemos es subir la temperatura. Ok, el linfocito no está haciendo su trabajo, ya no puede con estas bacterias, con estos hongos, con estos virus. Los macrófagos ya no pueden. Entonces, manda una información
al hipotálamo y dice, bueno, necesitamos eliminar esto, estas infecciones que no podemos eliminarlas a través de las defensas. Entonces sube la temperatura y a través de del calor, todas las bacterias, los hongos y todos estos microorganismos no pueden hacer su trabajo, se ralentizan para trabajar. Entonces se sube la temperatura. Una persona que tiene la temperatura 38, 39 grados centígrados, mis hermanos, es porque sus defensas no están trabajando eh, completamente o a todo, a toda, a máximo trabajo. Pues entonces la temperatura se sube para poder evitar que los patógenos entren o continúen o avancen. ¿Se dan cuenta? Y a veces nosotros queremos bajarle la temperatura, pero el cuerpo no le da ni un centímetro y dice, no voy a bajar la temperatura porque aquí hay infección. Y ahí hay una batalla, hermano. Nosotros externamente queremos bajarle la temperatura a una persona, pero internamente hay una batalla y ahí se está, hermano, ahí se tiene que jugar con la sabiduría que Dios nos da para poder saber cómo qué patógeno está ahí, cómo podemos eliminarlo, cómo podemos entrar ahí y ayudarle a nuestro organismo. Pero muchas veces podemos ayudar a nuestro organismo con buena alimentación, con ejercicio, con dormir lo suficiente para que nuestras defensas estén óptimas. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, por qué es importante de que nosotros nos cuidamos? Entonces, cuando hay temperatura, favorece la acción del sistema inmunitario que trabaja mejor a temperaturas más altas, al mismo tiempo que ralentiza el crecimiento de los patógenos, puesto que la temperatura óptima de crecimiento de la mayoría de bacterias y virus es baja. Eh, Vamos a continuar con la otra. Hermanos, ¿están viendo la diapositiva? Sí, sí, le Ok, estamos. ok, muy bien. Mm, Déjeme dejar de compartir y voy a volver a compartir acá porque no me está dejando avanzar. Ya sé por qué no avanza, porque no lo he puesto en pantalla completa. Sí, ahora sí. Entonces, ahí tenemos qué es pus. Habíamos dicho entonces, vamos a ver qué es pus. ¿Por qué? ¿Por qué se da la pus? Respondan, hermano. ¿Quiénes están ahí en el tema? Pues ya se me fueron. ¿Me escuchan? Sí, claro. Bueno, ¿qué es pus? Vamos a ver. La pus es una defensa, o sea, la pus a veces se da cuando hay un elemento que entra en la piel y Ajá. porque a mí me ha pasado, me he bullado, el que está en la finca, se le entierra un pedacito de clavo o algo y entonces eso se hace una pus y se revienta porque por ahí sale el elemento extraño que entró a la piel, eso es lo que tengo entendido. Claro, ahí ven la parte donde dice macrófagos, hermano. La tercera imagen dice macrófago. En la parte de abajo dice los macrófagos destruyen los agentes patógenos. Las células muertas forman ¿qué cosa? La pus o el pus. Entonces, ¿quiénes la forman? Los macrófagos. Y ahí, ¿qué es lo que hay? Entonces, una gran cantidad de macrófagos y células muertas que están queriendo salir queriendo ser expulsada para poder quitar la desinflamación y que el pie pueda curarse. Entonces el pus es una sustancia blanquecina amarillenta producida por el cuerpo durante los procesos infecciosos. Está compuesto por microorganismos patógenos, neutrófilos muertos, restos de tejidos infectados y secreciones de enzimas del parásito. Hermanos, ahí hay soldados de nuestro cuerpo muertos, murieron en la batalla y ahí están en la pus, ahí van a salir para defender ¿qué cosa? Nuestro cuerpo. Algunos órganos del sistema inmune están en el timo, la médula ósea, donde se producen células madres para poder crear linfocitos T y B.
y crear células madres para que nuestro organismo esté óptimo. En el vaso también y los ganglios linfáticos, que es el sistema de defensa. Cuando los microorganismos no pueden ser sacados, expulsados del cuerpo, que hay una infección dentro de nuestro cuerpo, el mismo cuerpo lo envía a los ganglios linfáticos. El sistema linfático se encarga de limpiar toda esa suciedad. Los patógenos fagocitados, o sea, los patógenos que se fueron comidos por los macrófagos, son excretados principalmente mediante exocitosis, tras ser engullido y destruido. Engullido es metido en el mastocito, y destruido. Los restos de desechos se empaquetan en una vesícula. O sea, imagínense, hermano, cuando el macrófago se come al patógeno, el macrófago se lo come, lo digiere y los restos de desechos lo empaqueta. O sea, en otras palabras, hermano, ahí tenemos una fábrica de empaquetamiento, basura. Y lo manda a la basura y lo empaqueta en una vesícula o sea, dentro de la célula, que se fusiona con la membrana plasmática para expulsarlo al exterior. En otras palabras, lo echa a la basura y ¡boom!, lo tira al exterior.